Códigos de Honor. La serie que nos enseñará a formar un carácter similar al de Cristo, que nos permitirá mejorar la calidad de vida de una manera integral, viendo el fruto en nuestra familia, trabajo, relaciones interpersonales, finanzas y ministerio. Códigos de Honor. Una serie que desarrollará en ti mucha identidad y honor de ser cristiano, sintiéndote honrado de ser hijo de Dios y seguidor de Jesucristo. ¿Quieres sentirte satisfecho en la vida cuando por causa de Jesús seas admirado por las personas que te rodean? Ven y disfruta. Códigos de Honor. Códigos de honor. Y esta noche vamos a ver uno de los códigos de honor, y es obedecer, pero dice obedecer a pesar de las consecuencias. Amén. Obedecer a pesar de las consecuencias. Y vamos a ir al primer libro de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Por si usted trajo su Biblia, si no, hay que traer Biblia. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Yo creo que les va a aparecer ahí en pantalla. Amén. ¿Está listo? Amén. Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que, dice, del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a sintonizarnos con Él y que sea Él el que nos hable esta noche a cada uno de nosotros. Padre, infinitas gracias te doy, Padre bendito de gloria. Gracias primeramente por este privilegio que me das de poder hablar de ti, de poder hablar de tu palabra, Padre celestial. Es un privilegio grande para mi vida el poder estar acá, Padre bendito de gloria. Te pido, Padre, que tú uses mi vida, que tú hables a mis hermanos, Padre celestial, que seas tú, Padre, en mí hablando, Padre celestial, que no sean palabras de humana sabiduría, sino que todo sea dirigido de parte tuya, Padre bendito de gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Obedecer a pesar de las consecuencias. Y el obedecer es un código de honor, es un honor. Y el honor, dice, es un tema que se discute en toda la Biblia. Es de mucha o de gran importancia para Dios y para nuestro caminar. Podemos ver a través de las Escrituras que el honor no solamente beneficia a quien recibe, sino que también beneficia al que da el honor. Amén. Y la pastora leía la otra vez una cita, y yo la tengo acá también en Juan 12, 26, dice, quien me sirva debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. El poder servirle al Señor, dice acá, que es una honra hacia Él, pero lo grande y lo maravilloso que es que cuando usted honra a Dios, dice que el Padre, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, también nos honrará a nosotros. Usted da honra y recibe honra. Amén. Ahora bien, a pesar de que podamos coincidir de que no existe en el universo un ser tan perfecto que lo sabe todo, que está lleno de inteligencia, conocimiento y sabiduría como el Señor, pero ¿qué pasaría si, o más bien,
Si Dios dijera algo que fuera equivocado o que Él tomara una decisión que fuera equivocada. Amén. No sé si me siguen hasta ahí. O sea, es imposible, nosotros lo sabemos, que es imposible que Dios tome una decisión equivocada o que Él se equivoque en las decisiones que ha tomado, ¿sí? Pero, ¿qué sucedería si lo que Él está diciendo o lo que Él nos dice sobre cierta situación no va de acuerdo a nuestra lógica? Sabemos que Dios no se equivoca, sabemos que Dios nunca va a tomar una decisión equivocada, pero ¿qué va a pasar si la decisión lo que nos pide el Señor va en contra de la lógica? No va de acuerdo a nuestros pensamientos. No sé si a usted le ha pasado. ¿Amén? ¿Sí? Lo hacemos sin pensar, obedecemos sin pensar y no cuestionamos. O nos frenamos y nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios me está diciendo esto? Y condicionamos lo que Él nos dice y podemos buscar otras soluciones para finalmente hacer lo que Él dice, tomar la decisión que Él nos dijo. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que muchas veces el Señor nos dice que tenemos que ir por un lado o hacer estas cosas y creemos que no es lógico lo que Él nos está diciendo. Pero ¿será que nosotros, como dice la palabra, o como es el nombre del tema, obedecemos a pesar de las consecuencias o no lo hacemos? Si creemos hasta este punto que Dios tiene la mentalidad del hombre, estamos equivocados. Dios nunca va a pensar como nosotros pensamos. Amén. Nunca Él va a pensar de la manera que nosotros pensamos. Y en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. A pesar de que no tenga lógica lo que Él nos está pidiendo hacer, nosotros debemos de hacerlo sin cuestionar. No debemos de poner en duda lo que Él nos está pidiendo. Y lo primero dice que necesitamos entender acerca de Dios, que por mucho que nos ame y que nos conozca, jamás pensará o actuará como nosotros lo hacemos. Por mucho que Él nos ame, el pensamiento de Él va a ser siempre distinto al de nosotros. Y vamos a ver algunos casos a través de su palabra, con algunos ejemplos de personajes que para mí fueron de bendición. Y el primero está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, y de los versículos del 9 al 11. Y vamos a ver el primer caso. Segunda de Reyes 5, del 9 al 11. Yo creo que les va a aparecer ahí. Amén, ahí está. Dice así la palabra del Señor: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Miren qué historia esta. No sé si a ustedes les llamó la atención, pero dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Dice, era un varón grande delante del Señor, o delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
Naamán era una persona reconocida en el pueblo. Era un general de alto rango y dice que había dado salvación al pueblo de Siria. Él era una persona reconocida, pero era leproso. Pero lo que me llama la atención es que dice que cuando él llegó por su sanidad, dice que, perdón hermanos, él decía en su corazón, yo decía que cuando yo llegara con Eliseo, él iba a salir, iba a atenderme, iba a invocar el nombre del Señor y iba a ser sano. Él llevaba expectativas de cómo Dios iba a sanarlo. Él había creado expectativas en su mente de cómo debería de ser la sanidad de él por quien él era. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Yo veo orgullo. Naamán tenía orgullo en su corazón, porque él decía que por quien él era, Eliseo tenía que tomar una forma distinta de atenderlo a él. Dice que él creía que lo iba a pasar adelante, lo iba a atender y que pronto él iba a alzar su mano y pedirle a Dios por su sanidad. Pero no fue así, sino que Eliseo mandó a un criado y le dice: ve y métete 7 veces en el Jordán y serás sano. Entonces Naamán se enojó. Y es que muchas veces nosotros venimos también al Señor pidiendo por algo, por alguna situación en nuestra vida, sea sanidad económica, pero cuando vamos a Él llevamos expectativas o llevamos ya la forma en que Dios debería de actuar sobre nosotros o cómo venir y sanarnos. Creamos expectativas de cómo Dios debería de hacer las cosas y déjeme decirle que no es así. Los pensamientos nuestros no son los mismos pensamientos del Señor. Y acá el Señor lo que quería antes de sanar la lepra de Naamán era sanar su corazón. Era quitar ese orgullo de su corazón. Y hay muchas veces que no cambia la situación en nuestras vidas porque hay orgullo en nuestro corazón. Muchas veces queremos que Dios sane, tal vez no una enfermedad, sino que sane a nuestra familia, que tal vez estamos pasando momentos difíciles donde esposos están enojados o nuestros hijos son rebeldes y queremos que Dios actúe en nuestra familia, pero muchas veces hay orgullo en nuestro corazón. Y acá el Señor nos dice o nos enseña a través de esta palabra que para Él primero sanar de lepra a Naamán, primero quería sanarle de orgullo. Amén. Entonces viene Naamán y se va enojado. Dice que no era forma para él tratarlo, siendo él un general. Y todavía más adelante dice, y todavía me dice que me zambulla en el Jordán, si hay otros ríos mejores que ese. Había orgullo en su corazón. Quería que lo sanara de la manera que él decía y como él quería que lo sanara. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que para que él se zambullera en ese lugar, primero tuvo que quitar su orgullo y obedecer a Dios a pesar de que no era de la manera que él quería que lo sanara. Ahora bien, Naamán quería ser sano. ¿Sí o no? Sí. Él quería ser sano. Ahora pregunto yo, ¿fue sano sí o no? Sí, sí fue sano. Ahora nuevamente pregunto, ¿fue de la manera que él quiso? No. Pero ¿qué hubiera pasado si Naamán no hubiera quitado el orgullo de su corazón y no se hubiera zambullido ahí? Se hubiera ido a otro río, el de Damasco, dice. No hubiera sido sano. Entonces, él tuvo que obedecer a pesar de que no era de la manera que él quería.
Entonces, acá nos dice, quitemos el orgullo de nuestro corazón. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida y en nuestra familia, pero muchas veces el orgullo no deja actuar al Dios, no lo deja actuar. Cerramos nuestro corazón con orgullo y Él no entra a poder sanar. Entonces, Naamán fue sano hasta el momento en que quitó el orgullo de su corazón. En Jeremías 32:27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que crees que para Dios sea difícil sanar en tu vida, en tu familia, quizás con tus hijos? ¿Habrá algo? Dice acá la palabra del Señor que no hay nada difícil para Él. Solamente tenemos que creer y obedecer. Amén. Caso número 2. Está en Génesis 6, 14, 17 y 22. Yo creo que todos vamos a identificarnos rápidamente quién es este personaje. Génesis 6, 14, 17 y 22. Amén, ahí les va a aparecer en pantalla. Dice así: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todos sabemos la historia de Noé, hasta los niños, cuando nos hablan del arca de Noé, de los animales que entraron y todo. Pero muy poco, a veces, nos ponemos a pensar de realmente la situación de Noé. Porque cuando Dios le dice a Noé, hazte un arca, ellos vivían en el desierto. Y Dios le dice a Noé, hazte un arca en el desierto. ¿Y en qué cabeza cabe hacer un arca en el desierto? Ustedes se han puesto a pensar en eso. Qué difícil para Noé creerle al Señor de hacer un arca en el desierto. Y luego le dice, me imagino que Noé le pregunta al Señor, pero ¿por qué tengo que hacer un arca en el desierto? Y el Señor le dice, porque habrá un diluvio. Y ustedes dicen, bueno, llover. Pero sabían que hasta esa fecha en que fue el diluvio, desde que la tierra fue creada, jamás había llovido sobre la faz de la tierra. Nunca había llovido. Entonces eran dos cosas ilógicas. Hacer un arca en el desierto porque habrá un diluvio donde jamás había llovido sobre la tierra. Realmente para Noé fue difícil creer esto. Ahora ustedes se imaginan llevar esta noticia a su familia. Lo creyó Noé. Pero ahora hacer que su familia les crea, llegar con la esposa, con los hijos y decirles, Dios me habló y dice que construya un arca. ¿Cuál sería el pensamiento de la familia acerca de Noé? Pero estás loco. ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás seguro que el Señor te habló? Yo me imagino preguntándole todavía a la esposa, porque ¿cuántos de acá, cuando ustedes les cuentan algo a su esposa, les creen? Hay veces que no. Viene la esposa, quizás le dice, pero Noé, estás loco. ¿Cómo se te ocurre hacer un arca en el desierto? ¿Y para qué? Yo me imagino Noé hasta lo dudó de decirle, porque iba a llover, si jamás había llovido. Imagínense cuando le dice, es que va a llover, es que va a haber un diluvio. Tratar de convencer a su familia y de no pensar
que Noé estaba loco, porque Dios había hablado a Noé, pero no había hablado a la familia. Entonces, la situación de Noé era difícil. Y muchas veces, de igual forma, a nosotros nos pasa. Muchas veces Dios nos habla directamente que tenemos que hacer algo en nuestra vida o de cambiar algo de nuestra manera de conducirnos. Y muchas veces decimos, yo no lo creo. No puede ser que el Señor me esté pidiendo eso. ¿A quiénes les ha pasado? A nadie. A menos a mí me ha pasado. Creerle al Señor de algo tan ilógico requiere de fe. Requiere de fe. Pero ¿saben qué tan importante es la obediencia a pesar de las consecuencias? La obediencia, aunque no sea lógico lo que el Señor nos está pidiendo, que dice que a través de la obediencia ilógica de Noé, él y toda su casa se salvó. Él y toda su casa se salvó. No esperemos a perder a nuestra familia por no querer hacer un cambio que Dios nos dijo que hiciéramos, por muy ilógico que sea, por muy absurdo para nosotros, porque para Dios no. Hazlo, porque puede hacer que ese cambio o eso que el Señor te pidió hacer sea para poder salvar a tu familia. Amén. Amén. Vamos a ver otro caso. Cada vez se va a ir poniendo mejor. Al menos yo lo creo. Caso 3. Está en Mateo 14, del 22 al 31. Y es algún personaje también conocido mucho para nosotros. Mateo 14, del 22 al 31. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por olas, porque el viento era contrario. Diga, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos hemos leído en muchas ocasiones esta palabra, pero Dios nos va a hablar de una manera distinta en esta ocasión. Y déjeme decirle que muchas veces Dios nos manda a hacer algo, pero no todas las veces cuando Dios nos manda a hacer algo va a ser fácil. En este caso, Dios mandó a los discípulos al otro lado. Ellos hicieron la voluntad de Dios, de Jesús. Ellos obedecieron a Jesús. Pero dice que cuando ellos iban en el mar, la barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y es que muchas veces cuando queremos hacer la voluntad de Dios, hay tormentas y hay vientos contrarios. No siempre va a ser fácil. Pero dice que ellos iban en la barca, era azotada por las olas porque el viento era contrario. Para que el viento sea contrario,
ellos tenían que haber ido avanzando. Si la barca está quieta, no hay viento en contra. Pero si ellos van remando y van avanzando, hay viento en contra. Entonces, ellos, a pesar de que estaban siendo azotados y que había tormenta alrededor de ellos y estaban con el viento en contra, ellos no se quedaron en el mismo lugar, siguieron avanzando. Y eso nos dice algo, eso nos deja una enseñanza. A pesar de las tormentas que pudieran haber en nuestra vida, cuando Dios nos dice que hagamos algo y somos obedientes a hacerlo, van a haber tormentas, van a haber vientos en contra, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir avanzando. Van a haber vientos en contra, seguimos avanzando. Siempre van a haber vientos en contra, pero la idea es seguir avanzando, no quedarnos en el mismo lugar, no retroceder ni quedarnos en el mismo lugar. Ahora bien, lo que a mí me llamó la atención es que cuando ellos estaban avanzando y el viento era en contra, aparece Jesús. Y es que siempre en nuestra tormenta Jesús va a aparecer. Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a estar en medio de cada situación que nosotros podamos estar viviendo. En medio de la tormenta Jesús aparece. Eso quiere decir que Él estaba pendiente de los discípulos. Dios siempre va a estar pendiente de tu vida. Aunque no lo creas o no lo veas, Él siempre está pendiente de tu vida. Luego viene Pedro. Yo creo que todos deberíamos de ser como Pedros, así, aventados, porque le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Fue el único discípulo. Y el Señor le dijo: ven. Y dice que Pedro empezó a caminar sobre el agua. Que Jesús caminara sobre el agua era un milagro, pero era Jesús. No era un milagro tan extraordinario, porque Él es Dios, Él es Jesús, pero que Pedro caminara sobre el agua era un milagro extraordinario, era un milagro sobrenatural. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Jesús caminó sobre el agua, pero era Jesús. Pero Pedro caminar sobre el agua. Entonces yo me imagino que Pedro haber dicho: es mejor estar en el agua con Jesús que en la barca sin Jesús. Amén. Y muchas veces en medio de la tormenta nosotros nos sentimos tan cómodos donde estamos que no queremos salir de la barca. No sé si a usted le ha pasado, pero nos sentimos tan bien donde estamos que no queremos salir de la barca, porque hay tormentas alrededor, el viento viene en contra. Pero Pedro dijo: mejor estar en el agua con Jesús que en la barca sin Jesús. Y muchas veces tenemos que salir de la barca, tenemos que empezar a caminar sobrenaturalmente. Amén. Bueno, dice también que Pedro empezó a caminar en el agua cuando Jesús le dijo: ven. Empezó a caminar, pero ¿qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque dice que empezó a ver el viento, empezó a ver la tormenta, empezó a ver la tempestad, empezó a ver el viento. Él se distrajo. Cuando se distrajo, perdió o quitó la mirada de Jesús. Y eso es lo importante. Cuando nosotros empecemos a salir de la barca y empecemos a caminar sobrenaturalmente, tenemos que tener cuidado de no quitar nuestra mirada de Jesús y empezar a ver los distractores que muchas veces el enemigo nos va a poner, porque nos los va a poner. Pero muchas veces ponemos más atención a los distractores que el enemigo pone en nuestra vida, por ejemplo, para servirle al Señor. Muchas veces no queremos servirle al Señor, nos sentimos tan cómodos sentados ahí escuchando, recibiendo palabra, pero pocos queremos pagar el precio de servirle al Señor. Y el Señor dice: el que me sirva, mi Padre lo honrará. Y muchas veces pretendemos recibir o queremos recibir honra de Dios, pero no hacemos nada para merecerla. Y el servicio, algo podría ser tan sencillo,
para nosotros el poder servirle al Señor y no lo hacemos, pero queremos recibir honra. Y Dios dice, al que me sirva, mi Padre lo honrará. Amén. Entonces Pedro quitó la mirada de Jesús y fue ahí donde él empezó a hundirse. Empecemos a caminar sobrenaturalmente, pero no quitemos la mirada de Jesús. Y es que hay una cita que a mí me llama mucho la atención y quizás me voy a desviar un poquito de este capítulo. Está en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es quitar la mirada de Jesús. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Dejadme a mí, que soy fuente de agua viva, y hacer cisternas rotas que no retienen agua. Y es que muchas veces hacemos a Dios a un lado por cosas de este mundo que son temporales. Llámese trabajo, empresas, familia. Y con eso no quiero decir que vamos a descuidar esa parte. Pero lo más importante en nuestra vida siempre tiene que ser Dios. Amén. Entonces, Juan 14:12-13 dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, y las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mayores cosas haremos, dice el Señor, pero no por nosotros. Nunca vayamos a pensar que lo que hacemos es por nuestra propia cuenta. Es porque Él, dice, está allá con el Padre interviniendo por nosotros. Amén. Vamos a ver otro caso. Está en Segunda de Crónicas 20, del 15 al 17. Segundo libro de Crónicas 20, del 15 al 17. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Lo oímos tan bonito. Jehová estará con vosotros. Jehová peleará contra ellos. Entonces, pero vemos aquí que fueron varios ejércitos, varias ciudades que se juntaron para venir a derrotar al rey Josafat. Se levantaron en contra del rey para querer destruirlos. Y el Señor les dice, esta vez no pelearéis. Estad quietos. Ahora, imagínense ustedes ir a una guerra donde vienen ejércitos grandes con espada, arco, flecha, a querer destruirnos, y nosotros salir a la guerra y estar con los brazos cruzados. ¿Les suena algo lógico lo que Dios les decía? Pero quiero retroceder un poco para que podamos entender esta parte. Está siempre en Crónicas, dice en el capítulo 20, versículo 1, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra,
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. Se vale tener temor, se vale que tengamos miedo. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. He aquí la clave. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Ahora vamos entendiendo un poco el por qué el Señor les dijo eso. Dice que este rey iba a ser atacado, iba a ser destruido, él y todo su pueblo. Cuando él supo lo que estaba sucediendo, que se habían levantado en contra de él, dice que se humilló delante de Dios, pidió consejo a Dios y puso en ayuno él y todo su pueblo. Amén. ¿Y a quién tú acudes cuando viene persecución a tu vida? ¿A quién acudimos realmente? ¿Será que hacemos lo mismo que Josafat, de venir y postrarnos delante del Señor y pedirle ayuda y ayunar? Saben, el ayuno es un arma poderosa. Y este rey lo hizo. Dice que consultó a Jehová y ayunó. Pero oiga lo que sigue diciendo. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Cuando oímos hablar a Josafat de esta manera, vemos a una persona, a un rey que conocía quién era Dios. Él conocía quién era Dios. Por eso es que cuando vino la persecución a su vida, él rápidamente clamó a Dios. Y por eso el rey David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Yo no sé de dónde vendrá tu socorro, pero mi socorro viene de Jehová. Pero para saber realmente y confiar en Dios, primero tenemos que conocerle. Josafat le conocía. Él decía: ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder y no hay quien te resista? Él conocía íntimamente quién era Dios. Y por eso él vino y clamó. Él rápidamente, cuando vino la persecución, sabía a quién acudir. Sabía a dónde tenía que ir y sabía qué tenía que hacer. Cuando nosotros conocemos al Señor, sabemos a dónde vamos, confiadamente. Amén. Entonces, viene el Señor y le dice: esta vez no vas a hacer nada. Esta pelea la hago yo. Y es que muchas veces van a haber situaciones en nuestra vida de que tenemos que hacer lo mismo que Josafat, quedarnos quietos. Porque Dios va a pelear nuestra batalla. Él va a pelear nuestra batalla. Pero tenemos que creerle y tener fe. Amén. Dice que Él peleó la batalla. Ahora bien, pónganse del lado del rey. Explicarle esto a su ejército. Me imagino que llegaron los generales con el rey Josafat y le dice: rey, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál va a ser la estrategia de guerra que vamos a usar en contra de esta gente? Y el rey le dice: nada,
Pero ¿cuál va a ser la forma en que ahora nos vamos a defender? ¿Qué estrategia vamos a usar? Ninguna. ¿Se imaginan ustedes esa película? Ir a la guerra y no pelear y esperar ganar la guerra. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Pero escuchen lo que dice más adelante, porque dice en el segundo libro de Crónicas, dice que el pueblo, después de solicitar ayuda a Dios, dice que Dios le dice: no solamente quiero que vayas a la guerra y no hagas nada, sino que quiero que des cantos de alabanza. Segunda de Crónicas 20, 22 y 27. Ahí lo dice: ir a la guerra con los brazos cruzados y todavía cantando alabanzas a Dios. Porque no era de ellos la pelea, no era de ellos la guerra, era de Dios. Pero había que creerle a pesar de las consecuencias. Había que obedecer a pesar de las consecuencias. Dice en el 22 y 27: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros, y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Yo no sé si usted ya se dio cuenta del Dios que tiene, del Padre que tenemos. Dice que los mandó a la guerra sin hacer nada, porque Él ya le había dicho: esta pelea es mía. Yo no sé con qué estás luchando tú, quizás en tu familia, quizás en lo económico, quizás enfermedad, no lo sé. El Señor y tú lo saben. Pero el Señor dice esta noche: es mía la batalla, es mía esta guerra. Tú solo adórame, tú solo búscame y adórame y yo me encargo. Pero tienes que confiar, tienes que obedecer a pesar de las consecuencias. Quizás no estamos acostumbrados a que nos den algo sin hacer nada, pero nuestro Dios es así. Amén. Y voy terminando con esto. Está en Mateo 21, 28 al 32. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: he aquí, le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué cosas? Dice que el primer hijo le dijo: no voy. Pero después fue. Y el otro le dijo: sí, Señor, yo voy. Pero no fue. ¿Quién hizo la voluntad? El que fue. Y es que muchas veces nos pasa a nosotros. Creemos que con leer la palabra del Señor y decimos: sí, Señor, es cierto, pero no hacemos la voluntad de Él.
Es que con leer y sabernos de memoria la palabra del Señor y no ponerla por obra, nos convertimos en el que dice sí Señor, pero no lo hacemos. Y Dios quiere que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores. Es momento de que a través de la obediencia podamos decirle al Señor, sí Señor, voy y lo hago. Amén. Yo quiero que se ponga de pie.